¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 3, es decir, tuvimos un 33% de efectividad. Pues bien, bajamos el promedio, esperamos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 4 de mayo. Empecemos con la Liga Santander de España, el encuentro entre el Girona versus el Mallorca. Bien, veamos de bajas. Girona tiene 3 bajas, 5 bajas, y Mallorca también tiene 5 bajas. En cuanto al número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Girona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Girona viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y a Mallorca de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, así que Mallorca también viene bien. Y vemos que como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Mallorca, segunda victoria para Mallorca, una victoria para Girona y tercera victoria para Mallorca, es decir que Mallorca es el favorito. Veamos cómo le va a Girona como local, y Girona como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así como local juega bien. Y Mallorca como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, solo 1 victoria, así que Mallorca no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Girona está en la posición 8 con 44 puntos y Mallorca en la posición 12 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Girona y un 23% a que gana Mallorca. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. El encuentro, y nos vamos al encuentro entre el Sevilla versus el Español. Veamos si hay bajas. Sevilla tiene 2 bajas y el Español tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Sevilla viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Español de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que el Español no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Sevilla, 1 empate, segunda victoria para Sevilla, segundo empate y tercera victoria para Sevilla, es decir que Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va a Sevilla como local, y Sevilla como local tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota, es decir que Sevilla juega bien como local. Y el Español como visitante tiene 5 derrotas de 5, es que juega pésimo como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Sevilla está en la posición 11 con 41 puntos y el Español está en la posición 19, penúltimo en zona de descenso con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Sevilla y un 19% a que gana el Español. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga, y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra, en el encuentro del Brighton versus el Manchester United. De bajas, el Brighton tiene 4 bajas y el Manchester United tiene 6, 7 bajas, más de la mitad del equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Brighton no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Manchester United viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el Manchester United, 1 victoria para el Brighton,
segunda victoria para el Brighton, segunda victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Vamos con el Brighton como local, y el Brighton como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el Brighton juega bien como local, y el Manchester United como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Manchester United juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 4 en zona de Copa Europea con 63 puntos, y el Brighton está en la posición 8 con 52 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana el Brighton y un 27% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, es decir, BetBuilder o crear apuestas. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners, y más 3.5 tarjetas, que como mínimo habrán 4 tarjetas. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles, más 7.5 corners, más 3.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio de la Serie A. El encuentro entre el Udinese versus el Napoli. Está muy buena campeón, pero uno puede festejar. Veamos bajas. Udinese tiene 3 bajas y Napoli solo una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Udinese de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate. Es decir que Udinese no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que Napoli viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Napoli, segunda victoria para el Napoli, tercera victoria para el Napoli, cuarta victoria para el Napoli y quinta victoria para el Napoli. Así que el Napoli es el favorito. Veamos cómo le va Udinese como local. Y Udinese como local tiene 2 victorias, 3 empates, y como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Napoli como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, así que el Napoli juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 1 con 79 puntos, y el Udinese está en la posición 13 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gane Udinese y un 50% a que gane el Napoli. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Al siguiente torneo, y nos vamos a la Taza de Portugal o la Copa de Portugal. El encuentro del Porto versus el Famalicão o Famalicão, disculpe la pronunciación. Hace bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Porto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Famalicão de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Famalicão viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, tercera victoria para el Porto, cuarta victoria y quinta victoria para el Porto. Es decir que el Porto es el favorito. Veamos cómo le va al Porto como local, y el Porto como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y el Famalicão como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Famalicão juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gane el Porto y un 16% a que gane el Famalicão. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica. El encuentro entre el Racing Club versus el Flamengo. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que Racing no ha ido jugando nada bien. 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio.
Y el Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Flamengo viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Racing y un empate, es decir que el Racing es el favorito. Veamos cómo le va al Racing como local, y Racing como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Racing juega bien como local. Y Flamengo como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Flamengo no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo Racing está primero con 6 puntos y Flamengo está segundo con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Racing y un 45% a que gana Flamengo. El pronóstico, disculpen un momento, el pronóstico para este encuentro es multigoles, es decir que habrán de 2 a 4 goles. El pronóstico es multigoles, de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Patronato versus Melgar. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Patronato de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que Patronato no juega nada bien. Y Melgar de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, así que Melgar viene bien. Enfrentamientos entre ellos, esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos a Patronato como local, y Patronato como local tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que Patronato no juega nada bien como local. Y Melgar como visitante tiene 4 empates, solo una derrota, es que Melgar tampoco juega nada bien como visitante. Su grupo, y en su grupo Melgar está en la posición 3 con 1 punto y Patronato está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Patronato y un 19% a que gana Melgar. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Ahora nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre el Botafogo versus el LU de Quito. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntos. Perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el LU de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Así que el LU de Quito viene bien, 3 victorias, 5 partidos. Es un promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Botafogo juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el LU de Quito como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el LU de Quito juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en su grupo el LU de Quito está en la posición 1 con 6 puntos y Botafogo en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Botafogo y un 32% a que gana el LU de Quito. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Fortaleza versus el Estudiantes de Mérida de Venezuela. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Fortaleza viene bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Estudiantes de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que no juega nada bien, así que viene pésimo el Estudiante. 4 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos.
Veamos cómo va a Fortaleza como local, y Fortaleza como local tiene 4 victorias, un empate, así que Fortaleza juega bien como local y como mínimo hace un gol. El Estudiantes de Mérida como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Fortaleza está primero con 6 puntos y el Estudiantes de Mérida en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Fortaleza y un 32% a que gana el Estudiante. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es gana local, más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Bet Builder o crear apuestas, gana local, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Universitario de Perú versus el Independiente de Santa Fe de Colombia. Bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Universitario viene bien. 4 victorias de 5 encuentros es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y el Independiente de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Independiente de Santa Fe viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Con el Universitario como local, y Universitario como local tiene 4 victorias con empate, así que el Universitario juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Independiente de Santa Fe como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, desde que Independiente de Santa Fe no juega nada bien como visitante. En su grupo, y en su grupo Universitario está en la posición 1 con 4 puntos, Independiente de Santa Fe está en la posición 2 con 4 puntos, están igualados en puntaje. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Universitario y un 50% a que gane el Independiente de Santa Fe. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 0.5 goles Universitario, que Universitario como mínimo hará un gol. Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 0.5 goles Universitario. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional. Ingresas el código promocional 2627. No te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.